Antes que nada, pues vamos a checar algunos aspectos importantes del grupo. De manera general, vamos a ver algunos puntos importantes del grupo. Muy bien. Ahí estamos, ¿sí ven? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a ver a un grupo de... ¿Perdón? A un grupo importante que son los musgos. Es el grupo que tiene más de 18,000 especies a nivel mundial, cerca de a veces algunos autores hablan de 24,000 especies. Tiene más de 1,200 géneros, se podría considerar como uno de los grupos de mayor diversidad, segundos en diversidad vegetal, después de las plantas con flores. Anteriormente, todos los grupos de briofitas, ya sea hepatofitas y antoceratofitas y briofitas, en el caso de musgo, estaban incluidos en una sola división. Se han separado por cuestiones morfológicas, genéticas, moleculares, y eso ha dado pauta a la clasificación y a los arreglos taxonómicos de diferentes autores. Bueno, estas plantas son un grupo de plantas pequeñas de un ciclo de vida caracterizado por la dominancia de la fase gametofítica sobre la esporofítica. Algunos las consideran más relacionadas a las plantas vasculares, otros no tanto. Hay muchas plantas que son confundidas con los musgos, como podrían ser las hepáticas foliosas, los líquenes, algunas plantas superiores, etcétera. Les decía, hay diferentes arreglos taxonómicos por diferentes autores. Algunos han separado en 5 superclases, en 8 clases distintas, como Goffinet y Chao en 2009, que han clasificado a las musgos en base a las características morfológicas, vegetativas, tanto del gametofito como del esporofito. Sin embargo, hay otros que han clasificado a los musgos en 14 o 15 órdenes importantes dentro de el grupo, caracterizados por la presencia de dientes, por la presencia de cápsula, por algunas características vegetativas. Es decir, han separado a diferentes grupos de plantas por diferentes autores. Encontramos en términos generales que existen aproximadamente entre 15 y 14 órdenes de la clase Bryopsida, que es el grupo más distal, el grupo más ha evolucionado comparado con las otras clases, que sería Sphagnopsida, Andreopsida y Tachyopsida. Son la clase Bryopsida, que incluye aquellos grupos con peristomas
pues obviamente vamos a encontrar muchos 15 órdenes diferenciales que serían dificiales, funariales, timiales, encaliptales, grimiales, dicranales, potiales, fisidentales, ortotricales, espagnales, briales, risogoniales, joqueliales e himnales como grupos evolucionados dentro de la clase briópsida, que engloba a los musgos, pues la dominancia de la fase gametofítica. Ya sabemos que la fase vegetativa, la fase asexual y principalmente la fase reproductiva sexual, perdón, es la fase que domina, es la fase predominantemente visual, conspicua, importante en todos los grupos de plantas no vasculares. Entonces, la fase gametofítica es una parte dominante. Hay musgos de unos cuantos milímetros hasta cerca de 50 centímetros en su fase vegetativa. Yo no conozco esos tamaños tan grandes, pero sí hay musgos de tamaño considerable. Encontramos que esa fase vegetativa está caracterizada por la presencia de un eje que es el caulidio, donde se insertan las hojas, que serían los filidios. Presentan rizoides ramificados pluricelulares divididos por tabiques transversales u oblicuos. Esos rizoides son una parte importante a la hora de observar al microscopio entre un rizoide, entre una hepática talosa, hepática foliosa, antoceros y musgos que se diferencian claramente por esa división pluricelular. Entonces, esto es un carácter importante para decir, este es un musgo, este es una hepática foliosa. Otro aspecto importante que es los filidios, que es la fase vegetativa, encontramos que estos grupos se pueden encontrar a diferencia, perdón, de las hepáticas foliosas, tienen varios arreglos en la disposición de las hojas. Pueden presentar las hojas en hileras helicoidales, radiadas, en forma espiralada, algunas son dísticas, es decir, cruzadas, opuestas cruzadas, otras están de hojas opuestas al caulidio, que son unas cuantas excepciones. No van a presentar los filidios en posición vertical como o lateral como en el caso de las hepáticas foliosas, ¿sí? Entonces no hay una posición dorsoventral en estos musgos. Entonces tenemos que diferenciar esa condición radiada, helicoidal en hileras espiraladas, como parte importante para la diferenciación con las hepáticas foliosas. Presentan la disposición de las ramas laterales, porque hay musgos que se ramifican lateralmente. Esa inserción de esas ramas está por debajo de los filidios. Entonces, a diferencia de las hepáticas foliosas, van a carecer de cuerpo soleífero, es otra característica distintiva de este grupo. Esta es la parte vegetativa, la parte más notoria, visible, que ha ocasionado que, como el biólogo es
lo que más se encuentra, pues genere información sobre ese grupo esa parte importante de la planta. Entonces, muchos de los caracteres están enfocados a los caracteres vegetativos, asexuales, pero del talo gametofítico. Y otra parte importante en la taxonomía del grupo es la presencia de esta estructura que es el esporofito. Entonces ya sabemos que siempre vamos a tratar de colectar musgos con esporofitos, pero da la casualidad si nos toca hacer un estudio de inventario en ese momento, pues nos dedicaremos a tratar de trabajar con material sin esporofitos, dado que esta estructura es muy importante en la determinación de géneros de especies en musgos. Bueno, este esporofito está formado por el pie, la seta y la cápsula, al igual que hepáticas talosas, hepáticas foliosas. Los musgos tienen pie, seta y cápsula. El único que presenta diferencias es Anthoceros, que presenta meristemo intercalar en lugar de la seta. Ok. Los musgos, entonces, este esporofito es un carácter importante y más enfocado hacia la parte terminal, la parte correspondiente a la cápsula del esporofito. La forma, el tamaño, el arreglo, la disposición, las partes estructurales de esta cápsula son caracteres importantes apoyados junto con los caracteres del gametofito para diferenciar algunos grupos. Y estas partes estructurales que corresponden a la cápsula, hay estructuras como una pequeña invaginación en la parte basal de la cápsula, que se llama apófisis. La parte central de la cápsula se llama urna. La parte apical de la cápsula, encontramos un grupo de dientes llamado peristoma que están metidos hacia el interior de la cápsula, de la boca de la cápsula, cubiertos por un pequeño capuchón que recibe el nombre de opérculo, que protege a la parte apical de la cápsula. Finalmente, encontramos, dependiendo del estado de madurez de los musgos, y como un carácter importante porque esta estructura puede ser caediza, efímera, persistente, esta caliptra viene siendo parte importante, viene correspondiendo a la parte apical del arquegonio, que se viene con el crecimiento del esporofito. Ya sabemos que donde vamos a encontrar profito es que ahí había un órgano sexual femenino que fue fecundado su gameto sexual y se desarrolló el cigoto y empezó a crecer el embrión del esporofito. ¿Sí? ¿Sí me escucha bien? Sí, maestro. Bueno. Sí. Ok. Sí, ¿puede repetir las partes de la cápsula? La que está antes del peristoma. La urna es el recipiente donde están las esporas. En la parte final de esa cápsula está los dientes del peristoma, ¿sí? Cubierto por un opérculo, capuchón, que impide la salida de las esporas. Y finalmente, una membrana haploide, que es parte del tejido del gametofito, que sería la caliptra.
muchas veces en algunos musgos, la cápsula en la parte de la apófisis llega a tener estomas que se desarrollan en la epidermis de la cápsula. A diferencia de los demás grupos, ya sea hepáticas talosas, hepáticas foliosas, los mismos antoceros, los musgos no tienen células higroscópicas que son los ciliateres. Ellos regulan la salida de las esporas con los dientes del peristoma. Entonces ahí se va controlando la salida de las esporas, que es una parte importante de las características. Bueno. Profe, ¿eran higroscópicas o cómo hubiera dicho? Higroscópicas. Ok, gracias. Estas esporas, al ser liberadas fuera de la cápsula, llegan a caer en el sustrato, ya sea la roca, el suelo, la tierra, la corteza, etcétera, plástico, etcétera, donde puedan caer las esporas. Y se empieza a originar un filamento verdoso, amorfo, que viene siendo una estructura que corresponde al protonema. De estos filamentos que se desarrollan, esta estructura filamentosa, que empieza a elongarse sobre el sustrato que corresponda, se empiezan a aglomerar, a formar distintos filamentos clorenquimáticos, es decir, porque van a presentar cloroplastos, en tabiques transversales, que serían esta estructura tabical. Este clorénquima recibe el nombre de caulonema, ¿sí? Donde está la formación de la estructura que va a ser el caulidio, ¿sí? Y a esta estructura se van a insertar lateralmente o helicoidalmente los filidios, que van a ser estas estructuras que finalmente encontramos, el caulidio y los filidios, dispuestos en forma dística, en forma helicoidal, en forma espiralada, radiada. Es uno de los aspectos importantes en la separación y distinción de las estructuras que son parte importante en la clasificación de estos grupos. Bueno, aquí, como podemos ver, el caulonema empieza a tener diferentes ramificaciones laterales que están dirigidas hacia la parte apical para ir formando las estructuras clorenquimáticas, que serían finalmente los filidios, hojas. Esas plantas, que son los musgos, se pueden reproducir vegetativamente por yemas, para poder distinguir algunas otras plantas y separación de las mismas. Aquí observamos una espora germinando y llevándose parte del tejido y formar inicialmente los primeros filamentos, que serían estructuras tabicadas, que sería el cloronema, y el eje central donde se van a insertar sería el caulonema, o diferenciación del caulidio, y finalmente inserción de los filidios. Entonces aquí observamos también los dientes del peristoma como la parte importante que están regulando la salida de las esporas. En este caso observamos dos hileras de dientes, unos dientes externos
y unos dientes internos. Ese es un tipo de peristoma. Profe, ¿Sí? ¿podría repetir otra vez la posición del claudolema y el cloronema, por favor? No, la posición es el filamento, que es la parte inicial que va a surgir de la formación del protonema. Este filamento se va a desarrollar, perdón, bueno, se va a desarrollar en una estructura que se va a informar la parte del cloronema lateralmente para formar los filidios. El cloronema va a ser estructuras clorenquimáticas, va a tener cloroplastos y que se van a agrupar y van a formar lo que corresponde a los filidios. Y este filidio va a estar insertado en el caulonema. Entonces, se va a ir desarrollando poco a poco esa estructura. Acá lo observamos, vean. Primero se empieza a formar el caulonema, empieza a tener ramificaciones laterales, que serían estructuras clorenquimáticas, para desarrollar finalmente el filidio. Entonces, esa estructura filamentosa que nosotros ya conocemos. Muy bien. Profe, espere, entonces el caulonema va después del cloronema. No, es primero. Es primero. Sí, porque va a formar el caulidio. Y lateralmente se empiezan a desarrollar las estructuras filamentosas que serían el cloronema. Cloronema significa con cloroplastos. Entonces, lateralmente al caulonema. Entonces, van a ir formando cada una de las estructuras. El caulonema va a desarrollar el eje central, que sería el caulidio. Y el cloronema va a desarrollar en conjunto finalmente a lo que corresponde a los filidios. Filidios. Ok. Sí. Gracias. Okay. Muy bien. Uno de los aspectos que han establecido los briólogos como parte importante es la orientación y la reiteración del sistema de ramificación que tienen los musgos. Tenemos que entender que hay distintos tipos de musgos. Aquí tenemos un ejemplo, una planta erecta, una planta derechita, que puede ser un eje simpodial, ¿sí? Y vemos las ramificaciones laterales que van a tener. Entonces, a ese tipo de plantas con ramificación simpodial, con un eje central erecto, se llaman musgos acrocárpicos. Otro carácter importante de estos musgos acrocárpicos es que van a tener los órganos sexuales en las partes terminales, principalmente los femeninos, es decir, la presencia de los órganos sexuales, serían los arquegonios, estarían en la parte terminal de las ramas. Y los musgos pleurocárpicos son aquellos que van a estar desarrollando ramas laterales conectadas entre sí de manera monopodial, y además el tallo está postrado, es decir, está recostado. Entonces a eso se llama musgos pleurocárpicos. Entonces los arquegonios se van a desarrollar en el ápice de las hojas de las ramas cortas laterales o en la parte basal de las ramas. Entonces, y el tallo es postrado. Entonces tenemos dos tipos de musgos. Musgos acrocárpicos, pleurocárpicos, importantes en la diferenciación de la formación de las ramas y la disposición del
los, de los órganos sexuales femeninos. Aquí vemos claramente un musgo acrocárpico, ¿sí? Erecto, con sus rizoides, sus filidios insertados en el caulidio y el esporofito en la parte terminal. ¿Por qué está el esporofito en la parte terminal? Porque ahí había un arquegonio o varios arquegonios. En este caso, uno que fue fecundado y desarrolló el esporofito. Si no estuviera el esporofito, tendría yo que buscar los órganos sexuales femeninos en las partes terminales. El musgo pleurocárpico es aquel que está postrado, que está recostado sobre el sustrato. Y les decía, tiene los esporofitos en la parte basal del caulidio o en la parte terminal de las ramas, ¿sí? Entonces, esto es una parte significativa porque nos va a permitir diferenciar los tipos de musgos en base a la presencia del esporofito. Si no estuviera el esporofito, tendría yo que buscar los órganos sexuales femeninos, ¿sí? ¿Sí quedó claro? Sí, profe, ¿cómo se llama la parte basal? No, la parte basal de las ramas, en la parte basal de las ramas. Ah, ok, perfecto. Aquí tenemos otro esquema importante también. Hay otros esquemas dentro de los musgos acrocárpicos. Sabemos que son erectos, que son ortotrópicos, es decir, que siempre buscan ascender, y que tienen los órganos sexuales femeninos en las puntas. ¿Sí? Caso contrario, el pleurocárpico, que son ligeramente postrados, que pueden tener los órganos sexuales en las ramas cortas laterales, ya sea en el ápice o en la parte basal, son plagiotrópicos, son postrados. Entonces, podemos observarlos en la parte basal, la parte media de las ramas, en la parte apical de las ramas. Entonces, esta disposición de los tallos y de los órganos sexuales es una parte importante del grupo, ¿sí? Que sería elementos esenciales a la hora de diferenciar morfológicamente a los musgos, de acuerdo a sus características que presentan. Les decía, los briólogos se han basado en las características vegetativas y una de estas son la posición de las hojas en el tallo. Hay hojas o filidios que están en forma ascendente, dirigidas todas hacia la parte apical, hacia una dirección. A esas hojas se les llama hojas erectas. Hay otras que están dirigidas a un solo lado, todas dirigidas a un solo lado, y están como dobladas, como una hoz. A esta disposición se recibe el nombre de hojas falcadas. Hay otras que son ascendentes también, pero la diferencia es que están muy sobrepuestas al caulidio, es decir, están muy adheridas al caulidio. A esas hojas se les llama hojas imbrincadas, si están sobrepuestas. Parecidas a estas, serían las túrgidas. Son aquellas hojas que están ligeramente sobrepuestas y dirigidas hacia una sola dirección, hacia ascendentes, pero forman como una concavidad. No son como las imbricadas que están sobrepuestas al caulidio.
Estas forman una concavidad en la parte inferior de la hoja, ¿sí? A esas se llaman hojas túrgidas. Aquellas hojas que están en hileras y dirigidas de manera horizontal se llaman hojas escuarrosas. Es decir, están en una posición